Está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El municipio de Quito anunció acciones concretas para reducir los siniestros de tránsito en la capital. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora Guillermo Abad, él es exsecretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, María del Carmen. Siempre un enorme gusto poder conversar con usted. Gracias por estar aquí junto a nosotros. Un tema pues del que ya hemos hablado en este espacio en varias ocasiones. Los siniestros de tránsito en la ciudad de Quito, un problema que va en aumento y que lamentablemente cobra la vida de ya muchísimos ciudadanos. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Las medidas anunciadas por el alcalde de la ciudad son acaso suficientes? Lastimosamente, las medidas no van a tener un resultado efectivo de manera inmediata. ¿Por qué? Porque las acciones que se deben tomar con relación a la seguridad vial tienen que ser debidamente planificadas con un plan y con una estrategia de seguridad vial. Además, hay que tomar en consideración que la siniestralidad vial en nuestro país tiene tasas sostenidas de crecimiento anual por más de 20 años. Seguimos teniendo tasas de siniestralidad y mortalidad y morbilidad que se mantienen durante 20 años. Y en los últimos años, en los últimos 2 años, hemos tenido tanta siniestralidad que nuevamente hemos entrado a estar en el top 20 de países con mayor tasa de siniestralidad en el mundo. Y consecuentemente, mientras el Estado, porque no solo son problemas de gobiernos locales o de gobiernos nacionales, sino es un problema ya de Estado. Y si es que el Estado continúa dando mensajes errados a los actores viales, pues vamos a seguir teniendo esta alta siniestralidad. Mire, uno de los mayores errores que se cometió y que nosotros lo advertimos fue justamente la eliminación de los radares. Eliminar los radares en un país en donde los actores viales tienen como segunda causa de siniestros de tránsito el no respetar las normas de tránsito, fue un mensaje totalmente errado. Y ahora resulta ser que en el caso de Quito, la primera causa de siniestros de tránsito justamente es el exceso de velocidad. Y eso pues ha conllevado de que en las 2 principales vías de la ciudad, como es la Simón Bolívar y la Ruta Viva, se hayan convertido en las vías más peligrosas de todo el Ecuador. Ahora, justamente una de esas acciones que se ha anunciado por parte del alcalde es aumentar patrullajes permanentes en esas 2 vías, en la Ruta Viva y en Avenida Simón Bolívar, que como usted bien lo dice, son donde pues se presentan casi que a diario accidentes de tránsito. Ya lo hemos visto, accidentes terribles como el que tuvimos la semana anterior. En ese sentido, ¿se va a dar de forma adecuada? Porque yo personalmente son vías en las que circulo y no veo ningún control. La seguridad vial es el resultado de una fórmula mundial que es la sumatoria de 2 factores: la organización del transporte más el control y la gestión del transporte y el tránsito. El control es fundamental. Si es que el control no se da de manera continua, de manera progresiva y con mayor cobertura, pues simplemente los actores viales, que como ya lo mencioné, no les gusta que les controle, que están implementando prácticamente sus propias leyes y están definiendo cómo manejarse dentro de una vía de un país a su propio criterio, pues además estamos perdiendo institucionalidad. Y esto es lo que está llevando prácticamente a una anarquía en las vías de nuestro país, y consecuentemente, si no existen los controles adecuados, permanentes, continuos y con mayor cobertura, pues simplemente la siniestralidad vial va a aumentar. Y en el caso de las 2 vías que hemos hecho mención,
pues hay que destacar que además hay otros ingredientes, como por ejemplo que en la Simón Bolívar circulan 80,000 vehículos diarios, de los cuales el 40% son vehículos semipesados y pesados de carga y de pasajeros que vienen de otras provincias, una vía que está catalogada como periférica, consecuentemente se puede ir a 90 kilómetros por hora en livianos, 70 kilómetros en pesados, pero el límite... Algo que no se cumple, por supuesto. El límite promedio de velocidad ahí es más de 120 kilómetros por hora. Entonces tenemos todos los ingredientes que configuran una alta siniestralidad y eso se ve justamente reflejado en las estadísticas que tenemos actualmente. Además, usted bien lo dice, es importante tocar el tema del transporte pesado. En estas vías, sí, los camiones, los vehículos pesados van a altísimas velocidades, yo lo he comprobado, y además deberían ir en el carril derecho, pero casi nunca se los ve en ese carril. Por lo general van en el carril del medio o incluso van en el de alta velocidad, que debería ser para los livianos específicamente, que es el carril izquierdo. No se respeta esto, por lo tanto, lo que decíamos con anterioridad, los patrullajes, los controles deberían darse. Yo he visto cómo pasan al frente de policías de tránsito y no hacen absolutamente nada. No hay control para los vehículos pesados. Y hay algo importante que hay que traer a colación en base al razonamiento que usted acaba de hacer. Y uno de ellos es que estamos confundiendo que los siniestros que se están dando con estos vehículos es por falla mecánica, cuando en realidad es por impericia, por no saber cómo conducir este tipo de vehículos y forzan a sus frenos, dan una sobrecarga a sus frenos y consecuentemente estos se cristalizan y se genera una falla mecánica, pero a consecuencia de un mal uso del freno. Consecuentemente no podemos catalogar que estos siniestros se hayan dado por falla mecánica, porque suavizamos la realidad y le echamos la responsabilidad al factor mecánico cuando en realidad la consecuencia es un factor humano por la impericia y que no es otra cosa que no saber conducir un vehículo. Y a esto súmele la falta de control, en donde todos somos somos testigos diarios de que vemos infracciones de tránsito que se hacen en presencia de la propia autoridad y la autoridad no toma ningún tipo de acción. Y eso tenemos que cambiarlo, porque caso contrario estaríamos incumpliendo con este segundo factor que es necesario para que tengamos una seguridad vial adecuada, como es el control y la gestión del transporte y el tránsito. Y para esto obviamente se requiere también de la ayuda de dispositivos tecnológicos como la propia Organización Mundial de la Salud lo establece en sus catálogos para mejorar la seguridad vial de un país. Ahora, usted bien lo dice, en otras ocasiones también hemos visto a policías de tránsito que sí, efectivamente están, pero están enfocados mirando sus teléfonos celulares y lo que menos hacen es ver lo que está ocurriendo con el tránsito en esos momentos. Usted, Guillermo, considera que es importante también otra de las medidas que se han considerado, digamos, es analizar, según dice, con gremios de transporte pesado, la prohibición de circulación de estos vehículos en determinados horarios pico seguramente, cuando la gente va al trabajo, cuando hay más cantidad de vehículos livianos en esas vías. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Qué opina? Yo creo que esa no es la medida adecuada, porque se va a afectar a la producción de las industrias. En el transporte pesado se mueve una gran cantidad de productos que son parte del desarrollo económico de un país. Y además la solución no es esa. No quiere decir que a la noche van a bajar la velocidad o que a la noche se van a convertir en expertos conductores. Vamos a tener siniestros en la noche. Esa va a ser la única diferencia. Y más bien, al tener una menor carga vehicular, posiblemente aumenten hasta la velocidad. Yo lo que creo es que debe existir controles en vía a cualquier hora, porque la medida de cambiar el horario no va a bajar la siniestralidad. A mi criterio va a aumentar por las razones que acabo de mencionar, y además de una afectación a la producción y a la economía del país y a la propia logística que tienen estos sistemas de transporte. Pero hay algo que es importante. Nuestra ley determina controles de transporte y de tránsito. El control del tránsito es cuando el vehículo está en movimiento y eso le corresponde a las autoridades de tránsito, pero el control de transporte le corresponde a las autoridades rectoras del tránsito y a las operadoras de transporte.
una operadora de transporte es corresponsable de la mano de obra que contrata. Es corresponsable de cumplir un contrato de operación. Entonces, el primer filtro de control son las propias operadoras de transporte, y por ahí es donde tenemos que empezar, y es por ahí donde se debe empezar a ejecutar los controles. ¿Para qué? Para que el control del tránsito esté más alivianado y no sea toda una carga y toda una responsabilidad únicamente para el control de tránsito. Entonces es importante diferenciar controles de transporte, que son a las operadoras, y controles de tránsito, que ya es al conductor cuando está circulando dentro de un operador. Y también concienciar a los ciudadanos, porque debemos recordar que todos somos responsables. Hay una corresponsabilidad también. Es importante que haya esa educación vial para los ciudadanos. De alguna manera tenemos que nosotros mismos también manejar de forma responsable. Y también las empresas, usted lo decía, tienen que contratar a personal que ellos sepan que van pues a manejar, en el caso de transporte pesado, que gente que tiene la experiencia para poder realizar, para poder conducir este tipo de vehículos, para manejar de forma adecuada. Eso es importantísimo y es algo que ya debería pues tomarse en cuenta. Gracias a Guillermo Abad, exsecretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, por habernos acompañado en este espacio y analizar un poco qué podemos hacer con relación a esta problemática tan grave que tenemos en la ciudad de Quito y a nivel nacional también. Muchísimas gracias, siempre a las órdenes.